¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos ya en un programa más, o en una sesión más de nuestro programa Mujeres TV. Les agradezco infinitamente a quienes nos están acompañando la oportunidad de que nos escuchen y que nos permitan pues llegar a sus oídos y que les podamos compartir la información que tenemos preparada para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la violencia política contra las mujeres. Un tema que parece como que de pronto está de moda, somos las mujeres, ¿verdad? Pero pues en realidad es un tema que espera y aspira a estar en la agenda y a reflejarse en cambios estructurales importantes e inmediatos. Sobre todo si consideramos cuántos años tiene en México que las mujeres tenemos derecho a votar. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales que permitieron precisamente que nosotras, las mujeres, pues podamos tener derecho a votar, que se nos pudiera dar ese gran paso al reconocimiento de nuestros derechos políticos y que se institucionalizara. En los últimos años, el avance que hemos experimentado en materia de derechos político-electorales de las mujeres ha sido realmente grande, eh, inverosímil, podrían decir algunas personas. Este año nos encontramos inmersas dentro de un proceso electoral que resulta desafiante en muchos sentidos, porque pues lo que se está buscando es precisamente que se puedan garantizar estas transformaciones político-electorales que hemos visto reflejadas a nivel constitucional e incluso legal, que buscan implementar esa participación política de las mujeres, de nosotras, en una pandemia, pues parece que resulta un gran reto para nosotras las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque hablar de los derechos político-electorales de las mujeres en México nos obliga a recordar que los derechos humanos pues, no son una amable concesión del Estado o de los gobiernos. Es decir, no se otorgan, se reconocen, dada su característica fundamental de intrínsecos a las personas. Y bajo dicho principio, la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género se convierte en una urgencia, en un tema que tenemos que atender eh, pues de manera inmediata. Eh, Se caracterizan pues por cada que hay un proceso electoral de pronto pues podemos aspirar las mujeres a participar en espacios que dejan de destinarse exclusivamente para un género, ¿no? Para abrir posibilidad de que las mujeres también podamos tener participación. Entonces se convierte en un tema urgente pensar en el reconocimiento de nuestros derechos. Y bueno, dejar de perpetuar una violencia quiere decir que la violencia está ahí y que está generalizada. Si hablamos de índices de violencia en distintos ámbitos, pues la vamos a ver reflejada en los índices de mujeres que pierden la vida, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres. Y bueno, hablando de estos espacios políticos y de estas posibilidades, pues el tema nos deja como mucho por abarcar. Ay, ¿qué implicaciones tiene para nuestra sociedad que las mujeres participemos en la política? ¿Qué implicaciones puede tener que hayamos empezado a participar en espacios que en un momento dado estuvieron destinados exclusivamente a los hombres? Si estos espacios estaban destinados exclusivamente a los hombres, pues podemos entender de forma natural que hubo un momento en el que comenzamos a participar y que eso va a provocar ciertas resistencias. Y estas resistencias lo que hace es que se vean reflejadas o que las veamos visibilizadas en violencias. Violencias que se presentan en distintas formas y en distintos momentos, pero que están ahí. Y pues para cambiarlas es necesario que participemos, que las hagamos visibles y pues justamente si hay un aumento en la participación política de las mujeres, pues vamos a ver un aumento también en la presencia de estas violencias. Entonces, como que van una con la otra. Pero, ¿qué es en sí la violencia política hacia las mujeres? Pues la violencia política van a ser todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a una mujer por el simple hecho de ser mujer y que tienen por objetivo o que dan por resultado el menoscabar o el anular los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el ejercicio ya al propio encargo público. Entonces, pues la violencia política de las mujeres va a traer, como ya decíamos, impactos, va a impactar
nuestro derecho humano a ejercer nuestra participación libre en la vida política, en la vida democrática de nuestro país. Y este tipo de violencia puede ser simbólica, puede ser verbal, puede ser patrimonial, puede ser económica, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser sexual, y la puede perpetuar cualquier persona, cualquier agente del Estado, cualquier colega del trabajo, el instituto político en el que nos encontremos militando, o los representantes del instituto político, sus propios representantes, o incluso los medios de comunicación. Y bueno, como ya vimos, pues es un tema muy amplio. Y para hablar de este tema, hoy tenemos excelentes personas que nos acompañan. 3 personas con trayectorias invaluables que nos van a compartir desde su trayectoria, pero también desde su experiencia personal y política, cómo han vivido este tema que es pues la violencia política contra las mujeres. Y bueno, pues hoy que estamos en pandemia ya escuchamos que de pronto podemos escuchar algunos ruidos de automóviles o de perritos que ladran o cosas así, pues ni modo, nos va a tocar adaptarnos un poco a esa realidad también. Voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Como les dije, son 3 personas. Bueno, pues voy a comenzar por nuestra compañera Nayeli Arenas Morales. Ella es licenciada en Derecho y es fundadora de Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos Asociación Civil. Y también es acompañante de víctimas en caso de feminicidios y de violencia contra mujeres y niñas. Es impulsora de la Ley 3 en el Estado de México y coeditora de la Ley de Bolsillo para las Mujeres, igual en el Estado de México. Bueno, pues Nayeli, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Nayeli, si gustas saludarnos y abrir tu cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a Mujeres Unidas por Justicia, Respeto, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, al equipo de trabajo que hizo posible esta reunión, a ti, por supuesto, y saludo con mucho gusto al auditorio y a los compañeros que integran este panel, lo cual me da mucho orgullo y siempre orgullosa también de nutrirme de sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, Nayeli. Un fuerte abrazo y bienvenida. Bueno, también nos acompaña Dorisol González Cuenca. Ella es politóloga y activista feminista. Ha desempeñado varios puestos políticos desde el 2011. Fue secretaria particular de la Procuradora Social y actualmente es subprocuradora de promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en la misma Procuraduría. Bueno, su trayectoria, igual que la de Nayeli, puede ser mucho más amplia, pero las dos han sido muy cautas en la presentación que nos pidieron que diéramos de ellas. Bienvenida, Dorisol, gracias por acompañarnos. ¿Puedes abrir tu cámara para que nos saludes, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Dorisol. Muchísimas gracias por tu sororidad y por contemplarme para ser parte. Muchas gracias a Mujeres AC y saludos a acompañan también en este grupo. Muchas gracias a ti por acompañarnos y gracias por darte el tiempo y el espacio, porque todas cubrimos 1000 roles. Por último, voy a darle nuestra más cordial bienvenida al caballero de la noche, porque es el único hombre que nos va a acompañar en el foro. Hoy nos acompaña Daniel Díaz Cuevas. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal, cuenta con un diplomado en Derecho Electoral y es acreditado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en estrategias de litigación. Y como secretario de estudio cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, es acreditado por la Secretaría de Marina en materia de análisis de información para la inteligencia. Actualmente es maestrante en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y también actualmente es director general jurídico en la Fiscalía Especializada para delitos electorales. Así que pues, Daniel, te doy la más cordial bienvenida. Si puedes igual saludar a nuestra audiencia, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias, Ale. Pues un agradecimiento igual a Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria AC. Un saludo a mi amiga Dorisol, que hacía un rato que no la veía de manera, pues digamos, en vivo, ni siquiera física, en vivo. A Nayeli, mucho gusto. Qué bueno. A ti, Ale, en verdad, te agradezco mucho la invitación, porque es un tema que va a causar impacto y está causando impacto en la vida política de México.
Muchas gracias al auditorio también que nos está viendo y bueno, esperemos que esta plática sea de mucho interés para todas y todos los que nos estén viendo. Esperemos que sí, Daniel. Muchas gracias. Pues yo quiero también hacer un amplio reconocimiento al equipo de Mujeres AC que no se ve, pero que está detrás del trabajo que nosotros y nosotros hacemos, y son pues personas que lo hacen desde su ánimo de querer contribuir justamente a que podamos tener una mejor sociedad, que podamos convivir en armonía y que las mujeres podamos estar participando en distintos espacios pues de forma armónica y segura. Les quiero recordar a todas las personas que nos siguen que tenemos la posibilidad de escucharles y de que nos pregunten y de que las personas que nos están acompañando hoy como invitadas, de que Daniel, Dorisol, Nayeli, les puedan contestar sus preguntas o comentarios durante la transmisión en vivo. Así que pues les invito a leernos y a seguirnos y a que estén al pendiente de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque preparamos un gran material para ustedes. Dentro de la investigación que realizó el equipo de Mujeres AC, está lo que les voy a leer a continuación. Las elecciones representan y presentan una oportunidad para hacer visibles nuestros avances democráticos. Por ello, hoy vamos a hablar de los obstáculos que pueden existir para que las mujeres accedan plenamente a los derechos político-electorales, a nuestro ejercicio de estos derechos. Para consolidar la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, el sistema de cuotas en México fue un paso significativo. Posteriormente, las leyes a favor de la igualdad, las medidas afirmativas evolucionaron y dieron paso a una de las conquistas más importantes en el ámbito político, el establecimiento del principio de paridad. Así, la reforma político-electoral del 2014 generó un nuevo modelo en el sistema electoral que trajo consigo la modificación al artículo 41 constitucional, el cual estableció que los partidos políticos deberían postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federales y locales. Bueno, no obstante, aún existen grandes retos de paridad, pues no solo se trata de garantizar que las mujeres accedan o accedamos a las postulaciones, sino que podamos ser consideradas como iguales dentro de la contienda electoral. Las desigualdades durante las campañas, en la forma en la que se cubren las propias procesos electorales, las propias campañas de las mujeres, son un claro ejemplo. Prueba de ello son los resultados del monitoreo que ha realizado la UNAM, en los que se evidencia que la cobertura mediática y la distribución de los recursos entre mujeres y hombres sigue siendo desproporcional. Bueno, a pesar de que en el proceso electoral federal las candidaturas fueron paritarias, por ejemplo, las candidatas a diputadas federales solo tuvieron el 21.7% del tiempo total destinado a cubrir dichas candidaturas y las candidatas a senadoras obtuvieron únicamente el 22.44%. Así, la violencia política contra las mujeres por razón de género constituye el principal obstáculo para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos político-electorales. Pues no basta con que las mujeres logremos ser postuladas y electas. Es necesario erradicar la violencia dirigida en nuestra contra, por el simple hecho, como ya lo decía, de ser mujeres. En este sentido, si bien México pues ha tenido muchos avances en materia normativa, hoy precisamente quiero pedirles a nuestros invitados, dentro de las preguntas que les vamos a hacer, cómo viven y cómo ven ellos este marco normativo. ¿Lo ven suficiente? ¿Lo ven insuficiente? ¿Está debidamente regulado, legislado y sancionado esta violencia política contra las mujeres? ¿Este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres es suficientemente eficiente? Vamos a ver que este registro que tiene el INE, pues tiene una lista pública de todas las personas que sean sancionadas por ejercer violencia contra las mujeres, o bueno, en razón de género. Este registro busca inhibir justamente la violencia. Bueno, vamos a ver qué tan útil y operativo ha sido. ¿Qué tanto más ha tenido a lo mejor que ejercer la presión social o la presión política para que haya cambios reales y estructurales? Eso lo iremos platicando y yo quiero que de eso justamente nuestro invitado y nuestras invitadas nos puedan decir qué opinan. Sobre todo reconociendo que pues este registro está vigente desde el año pasado, no es reciente realmente, no tiene gran tiempo, digamos que es algo que podemos irle dando forma incluso, pero en él intervienen desde autoridades administrativas hasta jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales. Entonces el impacto puede ser mucho más grande, aún no, a lo mejor lo hemos impulsado lo que se tiene que impulsar, o tal vez sí. Eso justamente es lo que hoy vamos a escuchar, porque a lo mejor es
un tema del que ni siquiera estamos tan empapados o empapadas y no conocemos lo suficiente. Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e inferenciada hacia nuestras capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o de ganar una elección. De pronto pareciera que somos más juzgadas, que estamos como dentro de una lupa y que nos mira como con un mayor aumento si nos equivocamos. Y para estar en condiciones de detectar la violencia política contra nosotras, las mujeres, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y por tanto es invisible, está invisibilizada y puede constituir prácticas tan comunes que por comunes no se cuestionan. Al contrario, están tan normalizadas que cuestionarlas pareciera que es lo raro, lo anormal, cuando debiera ser a la inversa. Bueno, pues quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Mujeres AC Nacional, en Instagram como Mujeres AC y por supuesto en el canal de YouTube que está destinado a este tipo de programas que se llama Mujeres TV. Y pues ahí les esperamos. Vamos a iniciar con la preguntadera. Y bueno, pusimos un orden y el orden para hacer las preguntas básicamente fue como medio aleatorio. Así que pues vamos a esperar que nuestro invitado, nuestras invitadas, pues si quieren contestar en algún otro punto, por favor, siéntanse en la comodidad de hacerlo, levanten la manita dentro del Zoom para que sepamos si les podemos dar la palabra y lo hagamos con orden. Pero voy a comenzar con Dorisot. Por favor, Dorisot, te voy a pedir que abras tu cámara y que nos puedas compartir. ¿De qué más hablamos cuando mencionamos la violencia política contra las mujeres? ¿Cuáles son estas prácticas violentas? ¿Cuáles son los elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género? Gracias, Ale. Pues fíjate que en mi experiencia, dentro de mi participación política durante más de 10 años en el PRD, en la etapa final, sufrí violencia política y violencia política por razón de género. Entonces, hago esta aclaración en el sentido de que es muy importante saber diferenciar entre la violencia política y la violencia política por razón de género. Y en mi caso, y seguramente en muchos otros más, vemos cómo es una pequeña y delgada línea la que divide entre si es solo violencia política o se vuelve violencia política por razón de género. En la mayoría de los casos puede verse en atención a los roles de género cuando hay una discriminación o una descalificación política por los varones hacia las mujeres, decir, usted debería estar en su casa cocinando, o yo. Esas son, pues, violencia política muy, muy focalizada, pero también hay violencia política como la que te comento que yo sufrí en la última etapa de mi participación política en el partido, en donde si bien pareciera que solo era violencia política, porque la violencia política es constante en los partidos políticos, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, ¿no? También se aprecia que hay una pequeña y delgada línea que separa a la violencia política y a la violencia política por razón de género. Ejemplo que les quiero comentar. Perdona, es que me está entrando una... ¿Hola? Sí. Perdón. El ejemplo que les quería compartir tiene que ver, por ejemplo, en mi experiencia en algún consejo nacional cuando increpé al jefe de gobierno en ese entonces, Mancera, en un consejo nacional del PRD, su operador político, Héctor Serrano, me confrontó, volteó y dijo que yo era una enviada del entonces senador Miguel Barbosa Huerta. Y pues ante todos, y dio una conferencia de prensa, me
me descalificó, dijo que yo no iba ahí por mi persona, que yo no iba ahí por mi capacidad, ¿no? Sino porque yo era solo una enviada de Barbosa, pues, para hacer y cuestionar lo que hice, ¿no? Él dio una conferencia de prensa a los medios y me descalificó por su personalidad política, su nivel político. La prensa retomó todas estas cuestiones y descalificaciones que hizo en mi contra, y pues desde mi punto de vista, siendo una mujer con una trayectoria política menos notable, los medios en ningún momento se refirieron conmigo o me pidieron mi opinión. En realidad, esta persona, ¿no?, abusando de su poder político, me devastó, ¿no? Entonces, se dice, ¿puede ser violencia política? Sí, puede ser violencia política solamente porque pudo haber sido un hombre, ¿no? Pero posiblemente a un hombre no le hubieran dicho que era el enviado de Miguel Barbosa, ¿no? Porque le hubiesen reconocido más su personalidad política que a una mujer. Porque tristemente ese es el nivel político que se vive en este país, en donde las mujeres no somos reconocidas todavía como personajes políticos importantes, ¿no? Si bien es cierto que llegó la paridad, en su momento muchas mujeres que hoy forman parte de la Cámara de Diputados y el Senado, pues bien no han logrado todavía posicionar el perfil político de muchas mujeres que lamentablemente pues llegan no por su capacidad, sino porque como sus líderes no lograron ser candidatos, las ponen a ella. Ahí hablamos un poco ya de la paridad efectiva. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del asunto. Entonces, en mi caso yo veo esa delgada línea que separa entre lo que pudo haber sido solo violencia política y desde lo que en mi punto de vista se convirtió en violencia política por razón de género. En su momento fui integrante del organismo ejecutivo nacional del PRD durante 4 años. Fui parte de la comisión que elaboró el protocolo de atención de violencia política en el partido, y con toda franqueza te puedo decir, Alejandra, que en ningún momento sentí el respaldo, ¿sí?, de mis compañeras del organismo, al no ser de Mónica Soto, porque las demás defendían intereses políticos en ese momento, ¿sí? Y si bien podría yo contar con su simpatía, ninguna de ellas, ¿sí?, pudo en ese momento sororizarse conmigo y respaldarme. Entonces, en ningún momento yo pude poner mi queja dentro del partido en atención al protocolo que nosotras habíamos aprobado, porque yo sabía que la queja se iba a quedar ahí, ¿sabes?, en lo interno. Y entonces yo decidí llevar mi queja a la FEPADE. Te quiero decir que me atendieron con todo el protocolo que tienen en la FEPADE, pero al día de hoy no he recibido una sola respuesta sobre la carpeta de investigación que iniciaron en mi caso. En ese momento el señor era poderoso y congelaron mi carpeta de investigación. En el mismo sentido, Alejandra, no sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría responder cuando dices que si estos protocolos que se aprobaron en el INE para la atención de la violencia política son suficientes. Y yo digo que no. Justamente son insuficientes por lo que acabo de comentar. Porque en los partidos políticos se juegan muchos intereses. Los grupos se juegan muchos intereses y a veces uno puede tener la razón, pero los intereses están por encima de la razón. Y entonces los protocolos, este acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, digo,
esos lineamientos están espectaculares, ¿no? Pareciera que efectivamente dentro de un partido político pudieran ser atendidos, pero cuando uno trastoca intereses de los más poderosos y de los líderes, por supuesto que tú no eres prioridad para ellos y por supuesto que te van a anular tus derechos políticos. Por eso creo que era importante tener una ley y tener un organismo externo que defienda nuestros derechos políticos como mujeres y que nos defiendan de la violencia política que sufrimos en los partidos políticos. No, lo tenías que decir, como dice la frase, se tenía que decir y se dijo. Falta mucho. Vamos avanzando, pero todavía nos falta. Sí, es correcto. Y yo te puedo decir algo, la verdad es que te admiro y felicito la fortaleza que has presentado para decirlo. Yo escuchaba algunos comentarios en aquel momento que decían, qué ingenuidad de Dorisó, qué ingenuidad pretender cambiar lo que ya está hecho y dicho. ¿Quién se cree? ¿Qué se siente? Y seguramente escuchaste mucho más. En algunas otras oportunidades y de algunas otras compañeras. De loca no me bajaban. Eso somos las mujeres que nos atrevemos, somos locas. Locas. Yo lo llamé ingenua, pero la realidad es que sí, ¿no? Pues nos llaman locas. Pero yo digo que bueno que tenemos esas locuras, porque sin esas locuras hoy día no podríamos tener derecho a votar y ser votadas. Por ejemplo, alguien hubo que estuvo más loca en algún momento y decidió que podíamos llegar a ser licenciadas o maestras o doctoras o subprocuradoras o procuradoras o incluso presidentas, ¿no? Porque pues todavía nos falta camino por andar, pero ahí vamos. Muchas gracias, Dorisó. No, gracias. Como dije antes, vamos a estar haciendo más preguntas, pero si quieren intervenir en algún otro momento y en algún otro espacio, se los voy a agradecer. Que ustedes nada más nos indiquen y levanten la manita aquí en el Zoom porque sé que es un tema que nos interesa, que además nos mueve. Vamos a darle la palabra a... Ay, Nayeli, en la lucha por el reconocimiento pleno de nuestra ciudadanía, las mujeres hemos avanzado. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que la llevamos, que vamos dando pasitos y que vamos logrando cosas, sobre todo desde la participación organizada de las mujeres, digamos, desde la sociedad civil. ¿Tú consideras que las leyes han sido nuestras aliadas? En tu experiencia, ¿cuál es la forma más común de violencia política contra las mujeres por razón de género? Pues bueno, es importante mencionar pues que la violencia política trae consigo muchas violencias, ¿no? O todas las violencias, porque al participar para algún cargo, y hablo de mi experiencia política y personal, pues yo soy de un pueblo del municipio de Ecatepec muy urbanizado, que se llama San Pedro Jalostoc, pero que finalmente se rigen algunas cuestiones por usos y costumbres. Entonces, en ese caminar, cuando yo quise ser candidata a un cargo honorífico como autoridad auxiliar, recuerdo muy bien frases como la que acaba de mencionar la compañera Doris, como las que mencionas tú, de loca, no tiene qué hacer en su casa, mejor que se ponga a cuidar a sus hijos, y todas esas frases que en ese momento yo no tenía los conceptos claros de lo que eran y que sin embargo me estaban afectando, ¿no? Entonces, pues sí llegas a pensar que, que todo el mundo es normal, que todo el mundo, hablando de hombres y mujeres, son normales, pues que tú naciste anormal porque ¿qué mujer no ha pasado por querer o ambicionar algún cargo público, algún puesto político? Y desafortunadamente, pues yo lo digo y lo manifiesto en frases, ¿no? Conocerás el látigo del desprecio, incluso hasta de la propia sociedad. Entonces, creo que contestando a la pregunta respecto de que si las leyes nos protegen, pues por supuesto que todas las leyes van a beneficiarnos, van a protegernos, por supuesto si son a favor de las mujeres, ¿no? Siempre he coincidido en que en México tiene ya un gran andamiaje jurídico en cuestión electoral y en cuestión de mujeres,
que han sido impulsadas no necesariamente por los y las legisladoras, ¿no? Sino que a través de los movimientos y luchas, porque parece que tenemos que arrancar un derecho y sufrir con lágrimas de sangre antes, como que si ese derecho no lo tuviéramos que ganar, como son los derechos políticos electorales. Pero una cosa es que esas leyes nos puedan favorecer y otra es que en realidad se estén cumpliendo, se estén implementando, se estén llevando a cabo en la vida de todas las mujeres, ¿no? Hablando desde el ámbito local, hablando desde la colonia, del pueblo, de la ciudad, hablando de la entidad federativa. Entonces, una cosa es que haya un gran andamiaje, pero yo también creo que todo se lo dejamos al legislativo o todos se lo han dejado al legislativo, porque se escucha excelente cuando yo leo estas leyes y cuando veo que la gente o las personas que ejerzan violencia política contra las mujeres serán sancionadas. Pero otra cosa es que tú vayas y hagas una denuncia ante el Ministerio Público o ante las fiscalías especializadas y pues ahí la gente que está en el Poder Judicial, la gente que es la encargada de impartir justicia, pues te tira de a loca, lo mismo pues que te tiraron las personas que te pusieron el pie para postularte. Entonces, cuando estoy en esta situación de querer, que fue hace varios años ya, de querer participar en un cargo que además honorífico era pues muy importante para mí en ese momento, me doy cuenta y recuerdo frases de la sociedad que dicen y que algunas personas me dijeron con dolo, algunas personas me dijeron porque así fueron culturizadas y lo normalizaron, frases como las mujeres negocian en la cama y los hombres a través de un brindis, ¿no? Utiliza si le gustas a la persona para subir o para obtener lo que quieres, o les toca a los señores, tú hablas demasiado, o te toca formarte en la fila, o yo no, porque había sido familiar de una persona que, había sido porque no era de una persona que había estado en el cargo y que pues finalmente no, y que yo cuando eso pasó, pues yo era una niña, y pues si quieres estar aquí te aguantas porque el que se mete a la cocina aguanta los calores y frases típicas de ese tipo que yo creo que ninguna ley va a poder protegerte mientras la sociedad no tenga otro concepto y mientras la sociedad no saque de su ser y de su cultura todo ese odio que se tiene a las mujeres y más a las mujeres que nos decidimos o nos animamos a vivir diferente. Y pues yo tenía muy claro el concepto de, bueno, pues para mí la política es una cosa plural, es una cosa democrática, es una cosa pública, porque tú y yo tenemos igualdad y somos iguales y valemos lo mismo. Bueno, eso era para mí. Y aún en ese tiempo yo no tenía estos conceptos claros, ¿no? Cuando fueron apareciendo estos conceptos, pues yo tenía todo en contra, porque además escuchaba frases como la o el candidato debe ser alguien con posición económica, porque pues si no tienes dinero, pues vas a robar, ¿no? Entonces, pues yo tenía todo en contra y dije, pues no hay dinero, tengo que cuidar a los hijos, tengo que esperar, tengo que formarme, y todas estas frases que les comento, y pues ni los techos de cristal voy a romper, ni me voy a despegar de los pisos, ni voy a poder pasar los techos de billetes y pues la segregación pues no está a mi favor y hay una cobertura mediática incluso respecto de los puestos que puede haber. Y por eso hago el énfasis en que pueden haber muchas leyes, pero no será posible solo leerlo y establecerlo, siempre lo manifiesto, los derechos humanos quedarán como poesía, como poema o como una lectura muy hermosa, mientras no lleguen y no se garanticen efectivamente a todas las mujeres. Entonces, pues estas mujeres que somos rebeldes, que somos inquietas, o como nos llaman, que estamos locas, que llegamos con una denuncia de este tipo hablando de que la violencia política, por ejemplo, trae difamación en redes sociales que a mí me tocó, muchísima difamación y muchísima violencia psicológica, y pues tú llegas a un ministerio público y pues sí, haga su denuncia y además lo van a normalizar y lo van a minimizar. Mientras
estas leyes no se hagan efectivas en la sociedad y no nos culturicemos de manera diferente, pues vamos a seguir viviendo, sufriendo esa violencia política, y en la medida incluso que haya más participación, pues por supuesto que va a haber más violencia política, ¿no? Porque no se termina con hacer leyes y leyes, lo cual es positivo, ¿no? Yo celebro que todo este impulso y toda esta presión social nos haga tener todos estos... todo este andamiaje jurídico, pero no se va a hacer efectivo mientras el país no deje de defender a las personas que ejercen violencia política, mientras no se deje de poner los intereses económicos antes que la seguridad y los derechos de todas las personas, y en este caso de las mujeres. Muchas gracias. No sé si estoy en tiempo, ya me alargué. Estás muy bien, la verdad es que me hiciste recordar. Me hiciste recordar. Bueno, yo supongo que a Dorisol también, pero pues ustedes son un poco más jóvenes que yo. En el 2007 me hiciste recordar una frase de una señora que ya falleció, pero tenía a su cargo hacer cierta labor político-electoral en el Estado de México y no había hecho nada. Entonces, cada que hablaba de mí, era una mujer, y decía, no, es que Alejandra, así tal cual, anda dando las nalgas, por eso hace tanto trabajo y por eso puede decir tanta cosa. Porque yo iba en aquel entonces y recorría pues todos los municipios del Estado de México. Sí, era una locura. Me sentía loca, igual de lo que acabas de decir, porque decían, ¿cómo anda haciendo todo eso? ¿Quién le paga? Pues lo hacía realmente porque hay a quienes nos gusta hacer la participación y del quehacer político un ejercicio también cotidiano. Y de pronto pareciera que es algo ajeno, que no podemos entrarle ahí si no entramos en compravendas, o como en el caso de Dorisol, si te atreves a pensar, a opinar y a decir diferente cuando ya estás dentro de un instituto político y dentro de una corriente, porque ni siquiera, aunque te sientas arropada, va a haber quien te arrope, ¿no? Y si hoy día ustedes, que ya estamos viviéndolo con un marco normativo, lo están haciendo tan visible, ahora pensémoslo un poco antes. Y la semana pasada platicamos con compañeras, algunas de las cuales tienen incluso mayor trayectoria, y pues los ejercicios y las experiencias son similares, y no importa el instituto político en el que se esté participando, no importa si no es dentro de un instituto político, si no es desde la sociedad civil, que nos lo decía también una compañera la semana pasada. En realidad, hacerlo visible, la aspiración es que podamos lograr que haya un piso parejo, en el que nos podamos sentir seguras y cómodas, en el que no nos puedan desacreditar por estar hablando en público, en el que no te digan, calladita te ves más bonita, por eso te dejó el marido, o tú no te vas a casar, seguro te vas a quedar a desvestir borrachos, o cosas por el estilo, o comentarios tan desagradables como, a ti voy a cogerte, o a ti voy a tomarte, cosas así dentro de una reunión de acuerdos políticos, donde se supone que hay puras personas que están tomando decisiones de peso, y te hacen un comentario así para sacarte de contexto, para hacerte sentir incómoda y segura fuera de lugar, independientemente de muchos otros. Bueno, pues en México contamos con una legislación que regula los delitos electorales e incluso con una fiscalía para atenderlos. Ese marco normativo ya lo estamos un poquito diciendo, no es que estemos diciendo que no sea necesario, no. Digo, ¿será el necesario para sancionar la violencia política contra las mujeres? O este tipo de violencias, porque son muchas, ciertamente. ¿Es funcional? Ya nos dijo Dorisol que no. Este protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, para garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Será todo eso suficiente? Bueno, pues estas preguntas son para nuestro amigo Daniel, que es una persona, por supuesto, por algo está aquí, por algo es amigo de más. Yo espero que en este momento es de Dorisol y mío, espero que también compartamos la amistad contigo y con todas las personas que nos acompañan. Y te queremos preguntar, Daniel, en tu opinión, sobre esa reforma del 2020 sobre la violencia política en razón de género, ¿tú consideras útil el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres? ¿Consideras que le hace falta algo? ¿Consideras que
esta legislación que hay hoy en día es la necesaria, es la suficiente. En tu opinión, ¿cómo estamos, Daniel? Y sobre todo, desde el espacio que tú hoy día ocupas y en el cual y por el cual también nos sentimos con una seguridad de que hay una persona que sí nos escucha, que sí nos ve, que sí nos oye y que es sensible a estas realidades y violencias que sufrimos las mujeres. Claro. Gracias, Ale. Bueno, muy buenas noches ya, o tarde, noche, al auditorio que nos ve. Y creo que son cuestionamientos que haces muy precisos. Y escuchando a Dorisol y a Nayeli, me generan estas cuestiones de hacia dónde va el sistema punitivo electoral. ¿Qué pasa con el tema de la reforma a la Ley General de Delitos Electorales el 13 de abril, publicada en el Diario Oficial? Creo que fue un buen avance, un extraordinario avance. Falta, por supuesto, yo creo que falta mucho camino por recorrer, pero es un buen avance. Al menos yo de lo que rescato es que ya contamos con una definición legal de qué es la violencia política contra la mujer en razón de género. Ya está impactada en la Ley General de Delitos Electorales, en su artículo 3, y en esa reforma del 13 de abril se incluye un artículo 20 bis al catálogo de delitos electorales, que es todo un catálogo de 14 acciones sobre los tipos penales de violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces, y aquí es donde empezamos a partir de que fue buena, pues sí, porque si nos vamos dando cuenta y vamos estudiando las leyes anteriores a las leyes penales de hoy en día, pues vamos viendo que la ley penal empieza a... Perdón, es que mi perrito anda un poco inquieto y creo que empieza a expresar, a crear y a reproducir una ideología de género dentro de la propia ley penal. Obviamente esos discursos de quienes producen estas leyes, estos sujetos de género, legisladores, legisladoras, se empiezan a hacer una relación de opresión. ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Quiénes son los que oprimen a las mujeres? Además, bueno, pues van teniendo en esos cargos una regulación punitiva sobre las relaciones que tiene que ver con el género. De ahí, bueno, pues recordemos que a nivel Latinoamérica, Bolivia es el primer país en tipificar la violencia política contra la mujer en razón de género. México es el segundo país en tipificarla. Pero ¿cuál es el plus? Que México, a diferencia de Bolivia, es el primer país en adoptar medidas de protección hacia la mujer. Y creo que eso es bueno porque esa es una conjunción integral hacia la protección del Estado hacia las mujeres. Caminamos en todo esto, caminamos en todo el tema de esa opresión patriarcal que también lo podemos traducir en esa opresión del sistema sexo-género que se ha tenido histórico. Yo creo que desde la prehistoria historia y actualidad se viene haciendo esa tendencia de opresión del sistema sexo-género y se produce todo este andamiaje, estas regulaciones que empiezan a codificar ciertos parámetros dentro de la ley penal. En todo este andamiaje, pues llegamos, y toda esta lucha que tiene la mujer, llegamos a la reforma del 2014 primero, y después a la reforma del 13 de abril del 2020. En ese entendido, pues lo que se pretende es, por parte de la Fiscalía, empezar a disuadir toda esta violencia simbólica, económica
física, incluso el poder investigar todo esto, ¿a qué nos puede llevar? A evitar un feminicidio. Porque después de esta violencia política, como lo decía Dorisol, entre la violencia política y la violencia de género es una línea muy, muy corta. Y si no prevenimos nosotros como fiscalía, como autoridad dentro de ese sistema punitivo electoral, pues podemos llegar a acabar en conocer de un feminicidio, que eso sería lo más lamentable. Entonces creo que sí, la sentencia, si no mal recuerdo, de la sala regional en el REC 91, donde ordena al INE generar este registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra la mujer en razón de género, por supuesto nos involucra a todas las autoridades electorales, tanto federales como estatales, a poder estar incluyendo, llenar este registro nacional de sanciones. Pero no queda ahí. A mí la verdad es que me preocupa algo que bien lo dijo y lo comentó Nayeli. ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que son violentadas dentro de los sistemas normativos indígenas o dentro de los sistemas normativos que se rigen por sus propias leyes? Y no hablemos de Chiapas, lo vemos en los pueblos de la Ciudad de México, en los pueblos del Estado de México. Ecatepec es un municipio el más poblado, el más grande del Estado de México, y lo vemos que Nayeli desafortunadamente fue objeto de esa violencia política contra la mujer en razón de género. ¿Qué vamos a hacer con esa interculturalidad? Y lo que comento hoy, pues me lleva a dos premisas importantes que tenemos que dejar en la mesa y empezar a trabajar. Que aún con todas esas reformas siga habiendo una desigualdad en la ley hacia la mujer. No es suficiente. Yo en algún momento cuando estuve en la FEPADE con el doctor Santiago Nieto, proponíamos todo un capítulo dentro de la Ley General de Derechos Electorales exclusivo para la mujer. Un capítulo, no un artículo con 14 fracciones que ayuda, sí, por supuesto, ayuda. Hoy tenemos un tipo penal de violencia política, a diferencia del 2017, del 2015, de hace un año, 2018, que no contábamos con un tipo penal. ¿Y qué hacía la Fiscalía? Bueno, pues trataba de investigar con una perspectiva de género a lo más que podía llegar. Y se lograron cosas buenas, por ejemplo, con el doctor Santiago Nieto, pues se acompañó y se evitó violencia política en razón de género con la presidenta municipal de Chenaló, en Chiapas, con la presidenta municipal de Cuilapan, en Guerrero. Se ayudó mucho a la primer candidata en Hidalgo, la primera candidata a diputada federal transgénero, Diana Vallardo, marroquín, y, en fin, sin tener un tipo penal. Hoy tenemos un tipo penal, creo que sí es bueno, pero podemos mejorarlo. Entonces, ¿hay todavía una desigualdad en la ley? Creo que sí, y tenemos que empezar a mirar hacia esa igualdad en la ley. Eso, ¿qué nos puede traer como consecuencia? Pues que sin duda, y ya lo dijo Dorisol y lo refrendó Nayeli, hay una discriminación judicial que es tremenda, porque tanto el Ministerio Público en ocasiones puede generar esa discriminación judicial, como el propio juez, cuando nos pueden negar con todos los elementos que llevemos dentro de la carpeta de investigación, nos puede negar una vinculación a proceso. Esto sería lo grave, y puede ser ahí esa discriminación judicial que puede permear todavía más en aquellos mujeres que están dentro de las comunidades de los sistemas normativos indígenas, en esa interculturalidad que está ahorita agarrando un auge dentro del sistema electoral, y creo que en eso podemos llegar a este. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como Fiscalía hacer dentro de la violencia política de género? Yo lo puedo resumir en dos cuestiones. Tenemos que hacer
que coexistan el principio de presunción de inocencia, pero también tenemos que hacer que se vincule la buena fe de la mujer. ¿A qué voy? Hay que creerle a la víctima, hay que creerle a la mujer casi al 100%. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando nos va a denunciar violencia política contra la mujer en razón de género, pues muchas veces no lleva pruebas, no lleva nada. ¿Por qué? Porque está más preocupada de cuidarse, de cuidar su integridad física, de cuidarse, que de tomar un video, de tomar una foto, de allegarse de pruebas que pueda aportar a su denuncia. Entonces, en consecuencia, y evidentemente, el Ministerio Público debe de hacer una investigación exhaustiva para que por medio del Ministerio, de la Policía Federal Ministerial, se allegue de pruebas y pueda generar un tema de vinculación a proceso. Por eso es muy importante la buena fe de parte de la autoridad y de hacer coexistir junto con la presunción de inocencia. Tenemos que creerle a la mujer de lo que nos denuncia, lleve o no lleve pruebas. Eso creo que es muy importante para que evitar esa desigualdad en la ley y por consecuencia generar una discriminación judicial. Creo que eso es lo que nos toca hacer a nosotros en la Fiscalía. Hoy el reto es más conjunto y nos los ha establecido, nos ha dejado ver muy claro el fiscal, el maestro Ortiz Pinchetti, que tenemos que atender la violencia política con todo el peso de la ley, con todo lo que tengamos en esta reforma del 13 de abril para evitar esa discriminación y esa desigualdad en la ley y judicialmente. No sé si me pasé o... Wow, muchas gracias por tu participación. ¿Qué te pasaste, no? Pues está, yo creo que excelente esa visión que nos acabas de compartir. Pues reitero, pues es lo que nos hace sentir con la seguridad de poderte invitar, de saber que nos vas a escuchar y que pues que tenemos a alguien que va a estar del otro lado atendiendo pues esta realidad que se vive, ¿no? Voy a dar lectura a lo que nos están comentando en redes sociales. Leticia Martínez Ochoa, de la Fundación del Emprendedor Mayagüel, en Coyoacán, ella nos hace un comentario. Las mujeres queremos estar en espacios importantes de poder. Siempre dan preferencia a los hombres, aunque estemos mejor preparadas. La violencia política, la violencia económica, la violencia para no dejar ejercer nuestros derechos, no más violencia hacia las mujeres. José Luis de Gante manda saludos y Daniel Guerrero manda aplausos y dice: Dorisol, una gran activista, una activista en pro de los derechos de las mujeres de toda la vida, hasta la victoria siempre. Y Janet pues manda aplausos. Una vez habiéndolos leído, yo quiero darles paso. Creo que las tres participaciones han sido sumamente leccionadoras. Primero, escuchar dos experiencias de vida y después escucharte a ti, Daniel, diciéndonos cuál es la postura, ¿no? Y sobre todo, cuál era, o sea, tenemos esto, pero cuál era la postura que en lo personal y profesional tú tenías con respecto de esta normatividad que ya incluso escuchaste cómo se cuestiona por las propias mujeres. Así que no quiero hablar más, quiero decirles que tenemos casi el tiempo justo, estamos acabando bien y quiero pedirles que me ayuden a concluir, a cerrar el programa. Así que, pues si están de acuerdo en el mismo orden que comenzamos sus participaciones, pues les pediré que den su conclusión final para despedir nuestro programa. Dorisol, comenzamos contigo. Hoy ya estamos terminando y yo estoy empezando. Haremos otro. A mí ahorita que estaba hablando Daniel, se me revivieron muchas cosas, ¿no? Están pendientes todavía, pues, algún resultado en cuestión de justicia respecto a dos crímenes políticos que hubo en las filas del PRD, que desde mi punto de vista pudiesen ser feminicidios políticos. El caso de nuestra querida compañera Aide Nava de Guerrero,
y de nuestra compañera Gisela Mota en Morelos, ¿no? ¿Por qué políticos? Porque una fue en campaña y la otra, pues, prácticamente fue a los siguientes días de que tomó protesta como alcaldesa. Entonces, todos, el móvil tuvo que ver con la política, aunque se haya involucrado el crimen organizado, no deja de ser político. Entonces, ahí me parece que es uno de los retos más grandes, ¿no? Porque fueron sucesos que nos dolieron mucho y que creo que todas seguimos esperando justicia para ellas. Asimismo, te quería comentar que cuando la otra parte de la violencia política que sufrí tuvo que ver con la violación a mis derechos políticos como militante del partido, el Tribunal Electoral, aun cuando me dio la razón, el tribunal en su resolución mandató una disculpa pública a mi persona y en 2 diarios de circulación nacional y multó al PRD por la violación a mis derechos políticos. Lo cierto es que hubo ahí dentro de la resolución una cuestión que me parece que el tribunal debió ser más contundente. Yo reclamé que en un Consejo Nacional en un Consejo Nacional electivo no me dejaron participar, siendo que yo quería registrarme para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional. No me permitieron la entrada, siendo que yo tenía una resolución del Tribunal Electoral en donde yo tenía mis derechos políticos de militante vigente. En esa nueva resolución, el tribunal me da la razón y en esas medidas de reparación del daño, dice que se tiene que volver a celebrar el Consejo Nacional del PRD o que me den una disculpa pública. Entonces, a mí me parece que el tribunal no está para dar a elegir entre una sanción y otra. El tribunal tiene que ser contundente y decir cuál es la sanción que debe ser. Y desde mi punto de vista, sí era posiblemente la disculpa pública, pero también tenía que volver a llevarse a cabo esa sesión del Consejo Nacional en la cual no me dejaron participar. Claro, entiendo ahí, es cuando te digo, Ale, que se trastocan esos intereses políticos, ¿sí? Y que los abogados de la Dirección Nacional del partido, ¿sí? Mandan a hablar con los magistrados y tú sabes cómo es eso, o sea, no es algo nuevo que yo esté descubriendo, ¿no? Van propiamente los abogados de la Dirección Nacional y hablan con los magistrados y entonces si en la resolución que iba a sacar el tribunal me iban a indemnizar económicamente, dijeron, no, ¿cómo? Si indemnizamos a Dorisol económicamente, se vendrán cientos, ¿no? de quejas más y de sanciones y de dinero que tendremos que pagar a otros militantes, ¿no? Te digo más o menos cómo yo sé que venía mi resolución y cómo fue que cambió de un momento a otro. Entonces ahí es cuando todavía queda duda de la imparcialidad, de la justicia de nuestras instituciones en este país. Bueno, eso respecto a la cuestión de la justicia. Y bueno, Alejandra, también comentarte que si bien es cierto que la efervescencia de la violencia política se vive propiamente con más intensidad en la política como tal, en las elecciones, también es cierto que se vive también en la función pública. Es otro tipo, ¿no? Es otro tipo de violencia, pero también habría que hablar en otro momento de ese capítulo. Muy buen tema, lo dejamos anotado en la agenda, ya está. Será otro tema del programa para tratarlo. Y hacerlo visible también, porque tienes toda la razón. Hay distintas violencias y están en muchos espacios y hay que sacarlas todas. Y si este es el momento, pues qué bueno que nos toque participar en este momento, porque a otras ya les tocó participar antes. Muchas gracias, Dorisol, y de verdad, pues admiro y respeto mucho tu trayectoria y todo lo que has ayudado a que otras vayan logrando. Tienes toda la razón.
Yo creo que acabas de mencionar a dos compañeras, pero me parece que estás dejando pasar por alto que lo que tú hiciste también pudo haber puesto en riesgo tu vida. Y lo que hemos hecho muchas otras, incluida Nayeli, que ahorita le daré la palabra a ella, también han podido poner en riesgo su vida. No solamente es violencia en redes sociales, sino como dijo Daniel, estas violencias que comienzan de pronto, de a poquito, pueden culminar en un feminicidio. Y muchas hemos estado a un pasito de nada o a un pelito de rana de poder estar en esas circunstancias. Afortunadamente estamos aquí con vida y podemos poner el dedo en la llaga. Nayeli, te dejo la palabra a ti, querida amiga, para que nos apoyes con tus conclusiones y a poder cerrar el programa. Muchas gracias, Ale. Muy enriquecedor escuchar a Dorisol, a Daniel y a ti, por supuesto. Y pues, precisamente ahorita que comenta respecto de las violencias y que hemos estado a un paso de que tal vez se cometa la violencia extrema, que es el feminicidio, por defender un derecho, porque es la verdad, ¿no? Pues me cuestiono y veo que el registro de las personas que cometen violencia política contra las mujeres me parece algo igual o semejante al registro de deudores alimentarios, en el que están y no pasa nada, porque si efectivamente hay una posibilidad de que pierdan incluso una candidatura, pues la posibilidad es real hasta que haya una sentencia. ¿Cuántas sentencias sacarán los tribunales o las fiscalías en las localidades, en las colonias, en todos los lugares, o las fiscalías especializadas en materia de este delito? Entonces, ¿cuántas sentencias, si yo lo veo en materia familiar, pues para que haya un registro de deudor alimentario, para que lo suban a ese registro, pues cuesta un trabajo, ¿no? Y para que efectivamente se haga una justicia a las mujeres, pues falta mucho. Aquí en cuestión me preocupa algo y me llama mucho la atención, y leyendo precisamente la biografía y esta lucha que emprendió Dorisol, pues me preocupa mucho cómo los partidos políticos están gestando, o siempre ha estado gestado, pero ahora más, porque efectivamente yo decía al principio que la participación política de las mujeres ha aumentado, pero como ha aumentado, pues aumentan por supuesto los casos de violencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y también, ¿a qué grado llegamos de violencia institucional? De violencia institucional no solamente a través de la autoridad, sino también de los propios partidos. Y recordando el caso Félix Salgado, pues que propias militantes del partido, a otras militantes del partido que se manifestaron en contra de su candidatura, pues se las tacharon de mentirosas, las tacharon que están con otro grupo político, etc. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esta justicia y esta ley de verdad se haga efectiva para todas, ¿no? ¿Qué es lo que espera la sociedad? ¿Qué es lo que espera la autoridad electoral para que esta justicia se haga efectiva para todas las mujeres? Y recordando también, pues, de que tú puedes presentar muchas denuncias, pero que las sentencias son otra cosa. Y para obtener esa sentencia, pues tienes que pasar por un viacrucis judicial, porque así le llamo, no hay otra palabra, por un viacrucis judicial al que prácticamente está normalizada la sociedad, al que prácticamente estamos normalizadas las mujeres, a que prácticamente la propia autoridad normaliza que esa violencia que sufrimos sea invisibilizada. ¿Cuántas mujeres talentosas, políticas, tendrá que perder el país, o tendrá el país que no disfrutar de ellas y de lo bien que pueden hacer las cosas, por preferir 1000 veces a alguien que tal vez no esté preparado? Y no hablo de todos los hombres, esto no es en general, alguien que también no cuente con las capacidades. ¿Cuántas veces van a preferir a quien sea, pero que sea hombre, a una mujer que pueda realizar un trabajo efectivo? ¿Qué es lo que tendrá que pasar dentro de los partidos políticos? Porque si no hay paridad, no meten a mujeres.
Esa es una realidad. Y recuerdo muy bien que, por ejemplo, en este caso de Copacis y delegaciones, en el ayuntamiento hasta hace 6 años empezó la paridad, que tenía que ser mitad y mitad. Y recuerdo que ya habían hecho una planilla, como se le llama, de hombres, ¿no? Entonces de repente sale la convocatoria y hacer acomodadero, ¿no? Movedero y meter esposas, meter amigas, meter conocidas, meter hermanas. Y de todos modos, esa violencia, aunque esté en las mujeres, crece. Y recuerdo mucho el discurso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando fue escogida en el gabinete como secretaria de Gobernación. Y dice algo como, se rompió el techo de cristal, el de ella. O sea, no, se rompen techos de cristales. O sea, yo creo que hablar también de justicia política y hablar de justicia efectiva para las mujeres es hablar de todas. No basta que alguna o algunas tengan el logro, porque si bien son más visibilizados los asuntos grandes de legisladoras, de diputadas, diputados, pues hay que ver lo que pasa a los alrededores, ¿no? Nosotras tenemos la fortuna incluso de contar con la preparación o el lenguaje o los tecnicismos que nos hemos apoyado, pues a lo mejor en las profesiones, en otras cosas, pero pues recordemos que la propia Constitución no pide que se tengan estos estudios para poder ejercer algunos cargos públicos, ¿no? Entonces, pues eso tan solo hace una diferencia. Nosotras tenemos la oportunidad de que si estamos viviendo o padeciendo esa violencia política, podemos acompañarnos de grupos de personas, de mujeres feministas, pero yo conozco gente que jamás ha escuchado techos de cristal, jamás ha escuchado techos de billetes, ni siquiera sabe que existe un registro nacional de personas que ejercen violencia política, ni siquiera conocen la reforma, porque efectivamente no se va a escuchar hasta que no se haga efectiva, hasta que no la vivamos. ¿Cuántas mujeres talentosas, yo lo decía, tenemos que perder? ¿Y cuánto tiempo tendrá que pasar? Y si todavía nosotras alcanzaremos a ver que una sentencia sea favorable para nosotras y que no sea a través de que casi perdamos la vida, el que efectivamente pueda haber una sentencia favorable, ¿qué es lo que tendría que pasar? Entonces, eso es lo que dejo en la mesa y, por supuesto, el invitar a hacer una reflexión a todas y todos también como sociedad, porque me llama mucho la atención que ahora la violencia política se está dando a través de redes sociales, ¿no? Hace algunos días me llamó una persona que precisamente tiene un cargo público y pues que ya le ponían incluso cuerpos de mujeres desnudas y a su cara, ¿no? O sea, su cara y pues la señora estaba afectadísima psicológicamente y pues los consejos que hay personas que le dan, pues que aguanta, no pasa nada, no es cierto y tú aguántalo, ¿no? Pero pues la señora pues afectadísima, porque aparte dice, yo no robé nada y a mí ya me ponen que robo, ya bajan fotos de perfil de mi Facebook y recordaba que alguna vez cuando fui a una fiscalía a presentar pues una denuncia, recordaba pues que estaba mejor mi celular que incluso la computadora que había en la fiscalía, ¿no? Así cuando van a detectar al bot en Facebook que está ejerciendo violencia política contra las mujeres. El fortalecimiento de la sociedad y el fortalecimiento del poder judicial de manera no solamente de arriba abajo, sino de abajo arriba, es lo que ayudará a que todo lo que esté en la ley sea real. Yo agradezco, Ale, a ti, a todos el auditorio que nos escucha y por supuesto a Daniel, a Dorisol, que nos comparten todo su conocimiento y experiencia, pero en un ámbito, en una tesitura propositiva. Creo que el hablar de estos temas, el llevarlos a la sociedad y por supuesto el seguir luchando por ellos, será muy gratificante ver que esto avance y será una lucha que tal vez algún día podamos contar que efectivamente se han logrado cosas para mejorar y para impulsar la participación política de todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti. Bravo, muy bien dicho. Esperemos que para eso nos sirva un poco además de para mucho más. Antes de darle la palabra a nuestro amigo Daniel, les quiero decir que José Luis de Gante nos comentó: creerle a la mujer es importante,
pero por eso y con mayor razón debe cuidarse el debido proceso y no dejar en ambigüedad la presunción de inocencia. Y lo leo, Daniel, por justamente lo que tú nos acabas de decir y pues para dar pauta a que cierres. Y por último, nuestra compañera Sandra dice, mucha fuerza para todas las mujeres que se han visto obligadas a enfrentar violencia en su camino hacia la política. Gracias a ustedes podemos avistar un futuro más seguro para nosotras en este país. Y dice, excelente participación, Ayeli. Ahora sí, Daniel, contigo cerramos, amigo. Si nos puedes dar conclusiones y tu despedida del programa, te lo agradezco mucho. Claro, gracias, Ale. Pues mira, es importante recalcar que la reforma a la Ley General de Delitos Electorales, en una de sus fracciones, lo establece ese tema de divulgación de imágenes. ¿A qué voy? Y a decirle a la gente que si no denuncian no podemos hacer nada. Tienen que denunciar. La sociedad es parte fundamental de que las instituciones funcionen como deben de ser, de que este Estado constitucional de derecho se genere lo que es decir, que las autoridades funcionen como tienen que funcionar, pero esa base de la presión social, esa base de la denuncia, vayamos por una cultura de la denuncia en todos estos ámbitos que puedan violentar a la mujer. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque esta reforma donde se incluye el 20 bis va más allá de la vida pública de todas las personas, de las mujeres. Se mete ya al tema privado y público, pero no nada más en una cuestión de candidaturas o precandidaturas. Ya también esta reforma incluye el efectivo ejercicio del cargo. Es decir, ya cuando ejerces el cargo, pueden incluso ejercer violencia política contra la mujer ya en el desarrollo del cargo, en la precandidatura y en la candidatura y en el desarrollo del cargo. Vida pública, vida privada, por eso es importante, y como comenté, decirlo, fue una reforma muy buena. ¿Nos falta? Pues sí, nos falta, pero es muy buena, se avanzó mucho a años anteriores. El tema de la presunción de inocencia, pues yo no sé en qué momento se ha violado o en qué momento se viole. Yo considero que el que digamos tenemos una investigación contra fulanito o fulanita, porque además esta reforma del 20 constitucional, ¿quién comete violencia política contra la mujer en razón de género? Hombre y mujer. Ya incluye a ambos géneros o a ambos sexos. Por eso, repito e insisto, es importante esa reforma. Pero si yo digo, tengo una investigación en contra de Dorisol, pues no estoy violentando la presunción de inocencia, porque hasta que el Ministerio Público no llegue con un juez de control y le impute el delito y el juez vincule, en ese entonces el ciudadano o la ciudadana que haya cometido la violencia política, pues ya será imputado. Mientras, no lo es. Así yo diga, tengo 1000 investigaciones contra quién, pues por eso se le pone Juan N., Juan C., para respetar esa presunción de inocencia. Pero no se afecta por el cual tengamos que ver esto. Si este compañero se refiere al caso más sonado ahorita de México, pues sí, en efecto, habría que ver la ley y qué dice la ley. Y si la ley le da esa cuestión, y con esto cierro, si la ley le autoriza a ser candidato, bueno, pues que sea candidato. El tema es moral. Yo creo que él tiene que hacer un acto de conciencia y determinar que es una ponderación, como decimos los abogados. Tiene que ser una ponderación en esta colisión de derechos que hay entre su derecho a decidir si quiere ser candidato o esa moral que tiene ese compromiso como senador con licencia y decidir y ponderar si tiene que llegar a ser candidato a ese estado.
creo que tiene que renunciarlo, no tiene que ir al cargo. Creo que lo moral hoy por hoy debe estar por encima de la ley, de lo que él quiera, y creo que puede generar esa ponderación. Y yo termino con dos frases. Necesitamos más feminismo, y dos, yo le creo a ellas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Daniel. De verdad, gracias de todo corazón, porque además sé que tus palabras son reales, no son palabras huecas, son palabras que van con toda la congruencia del mundo. Creo que para que podamos dar pasos las mujeres debemos de dejar de querer solamente quedarnos en lo privado, perder el miedo, saber que somos, que estamos y que podemos estar en otros espacios y con esas certezas participar en lo público. Sin esas reticencias de si a ella le está pasando, a yo qué me puedo esperar. Ha sido un honor para mí hoy estar aquí con ustedes compartiendo esta vida una vez más en Mujeres TV. Este programa va a estar grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube en la próxima semana. Les agradezco nuevamente a nuestras invitadas y a nuestro invitado por acompañarnos el día de hoy, a todo el equipo de Mujeres AC por hacerlo posible y a las personas que nos pudieron seguir en redes sociales. Les agradecemos a ustedes fundamentalmente por acompañarnos y esperamos que este programa sea una contribución que sirva para abonar este piso que estamos construyendo todavía en el camino a una sociedad que pueda convivir armónicamente, en el que hombres y mujeres podamos estar en nuestra sociedad participando con el pleno ejercicio de nuestros derechos todos. Y obviamente en este caso hablamos de los político-electorales. En un espacio en el que las mujeres vivamos y ejerzamos plenamente todos nuestros derechos. Muchas gracias y con esto cerramos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Dorisol. Nayeli, buenas noches a todas. Un gusto. Un abrazo sororal para ustedes. Un abrazo solidario, amigo Daniel. Igualmente a Doris. Mujeres TV. Expresamos nuestra realidad.